No, 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 te ofrecemos una disculpa, Wendy Selene Pérez, porque te hicimos esperar, pero era importante que platicáramos contigo de esta historia que me parece que es estremecedora y es fuerte, no solamente por el tema en general, sino por lo que implica. Esta historia que se llama Traficantes de ADN, que se publica en pie de página y que escribieron Paula Mónica Felipe y Wendy Selene Pérez con fotos de Miguel Tobar Fierro y la colaboración de Luis Brito. Resulta que hay una base de datos de información genética de personas desaparecidas, una de las que hay en el gobierno federal y una de ellas está al resguardo de la Fiscalía General de la República. ¿Y qué cree? Hay un laboratorio privado, una empresa que tiene los datos de algo que se supone debe estar bajo súper resguardo y no es así. Cuéntanos, Wendy, ¿de qué va esta historia? Bienvenida a Momentum, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Los he escuchado antes, pero no había tenido la oportunidad de estar aquí. Gracias a ti, Ernesto, gracias a ti, Alberto, que te admiro tanto, a los dos, y a todo tu auditorio. Bueno, les cuento, no sé si Paula probablemente se sume, mi compañera Paula Mónaco, esperemos que sí, y si no, bueno, yo le avanzo. Esta es una historia muy compleja, porque tiene muchas partes. Podría ser casi una novela real, ¿no? Porque primero va del dolor de miles de familias que sabemos que solo con números oficiales son más de 95,000, solo los oficiales. Hay quien dice que podrían ser hasta 3 veces más, hay familias incluso que nos dicen que pueden ser hasta 10 veces más, ¿no? Entonces estamos hablando de al menos, casi con denuncia o sin denuncia, pues casi más de 300,000 desaparecidos en términos reales, ¿no? Desde antes y ahora, pues. Estamos hablando que ese es el escenario. En ese escenario entraron alrededor de 2010, una empresa después del retorno del PRI al poder, con Peña Nieto en enero de 2013 se inscribe una empresa, se registra una empresa que se llama Central ADN SADCB, en cuyos objetos sociales, tiene muchísimos objetos sociales, pero uno de esos es bases de datos genéticos, perfiles genéticos, genómica, molecular, etcétera. Esa empresa empieza en 2016 a tener, por ahí de 2015, a tener como diferente presencia a través de una persona que era es su directora comercial o ha sido su vendedora o la cara con las familias, que se llama Mariana García Sosa, y se quita el García con las familias, empieza a ir por el país, ¿no? Empieza a recorrer San Luis Potosí, y ahí encontramos una primera huella de esta empresa que se llama Central ADN SADCB, pero la conocen como ADN México, que así es su sitio, tiene 3 sitios, uno es ese. Entonces ella llega a San Luis Potosí un día y nos damos cuenta que encontramos ese convenio donde dice que les va a ayudar a acreditarse al laboratorio, porque todos los laboratorios de identificación forense deben de tener una acreditación, aunque en el país es mínimo quienes los tienen, ¿no? Entonces va y les dice que eso, pero luego en un acto público, delante de toda la prensa local, le da las gracias al procurador porque le donó la base de datos genética de San Luis Potosí, ¿no? Ahí encontramos una primera huella y dijimos, a ver, ahí está raro. Después le da las gracias que le dona y le dice, hay 8 instancias en el país que también están colaborando y contribuyendo con esto que es de verdadera importancia, entre ellas la PGR. Está público, son datos públicos, está en toda la prensa. Después encontramos un contrato con el Estado de México de la empresa, pero ese era de otra cosa, de paternidad, pero también estaba raro porque eran 400 pruebas de paternidad, como a 10,000 pesos cada prueba de paternidad. En total, el Edomex le había pagado 4 millones en 2015. Por ahí ya empezaba. ¿Qué pasa en 2016? En 2016 encontramos un contrato con Morelos para identificar, para extraer ADN a 149 muestras, restos óseos, que según fuentes que nos dijeron de manera confidencial, cercanas al caso, serían los restos de las personas de Tetelcingo. ¿Se acuerdan? Está una de las cosas de la fiscalía ahí, y ahí hay algo muy extraño y que tendría que revisarse, pero que lo exponemos en el reportaje, que es que mientras está Javier Pérez Durón, que es el fiscal que firma el contrato con Morelos para estas pruebas, dice que solo va a ser de extracción de ADN, pero ¿qué pasa? En unas cláusulas señala que Central ADN les va a dar acceso
a su un software que ellos tienen, un software único, que es un software español y tiene nombre Altea DB, y ese software español les va a dar acceso y les va a dar chance de que ellos hagan búsquedas, pero además de eso, o sea, la empresa tiene un software, entonces le dice a la fiscalía que le va a dar chance, o sea, que lo va a capacitar para que haga búsquedas en su software del banco genético que ya tiene, y además que se va a quedar hasta 5 años con los perfiles genéticos. Eso fue en diciembre, si mal no recuerdo ahora bien el dato, pero creo que es octubre o diciembre de 2016. Si vemos, estamos, si fueron 5 años, son 2017, 18, 19, 20, 21. Legalmente, si antes no se lo pidió la fiscalía como estaba ahí en el contrato, quiere decir que Central ADN todavía tiene ese ADN por ley del banco genético que le entregó copia de esos datos que hizo, de las muestras que hizo, que le permitió Pérez Durón en ese tiempo a Central ADN. Eso también tendría que investigarse. Pasa lo mismo en Coahuila. En Coahuila firma contratos entre 2016 y 2018. Son 3 contratos, todos de extracción de ADN. 4.1 millones de pesos por los 3 contratos, y con los 3 contratos es lo mismo. Dice que va a almacenar los perfiles genéticos, tanto de muestras referenciales como extracción de muestras muy degradadas y de ADN de huesos. Ahí dice que se va a quedar con 1 año con toda esa información genética. Legalmente ahí está en el contrato, está firmado. ¿Es legal o no es legal? Esa es nuestra pregunta y la tienen que responder las autoridades, pero parece que hay bastantes lagunas, ¿no? En medio de esto, lo que hacen esta empresa es buscar por fuera, los cita en cafeterías a las familias y les dice que sabe dónde puede estar su familiar, que podría estar en Michoacán o podría estar en Veracruz, las ilusiona y juega, y de alguna manera juega con todo esto, diciéndoles que hace un trabajo humanitario, les extrae ADN, se lo lleva, les hace firmar un consentimiento, porque tiene que haber un consentimiento siempre que se extrae ADN, porque están regulados por el manejo de datos, por la ley de datos personales, y detrás de esta empresa, pues hay un montón de personajes muy sui generis también, ¿no? De Es eso, algo complejo. sí, no, y de eso también te quería preguntar, Wendy. Bueno, primero, pues muchas felicidades, es verdaderamente increíble este trabajo que están presentando y que esto esté sucediendo en nuestro país. Además, pues este laboratorio de Central ADN que se encuentra dentro del Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, que fue inaugurado además pues, por Enrique Peña Nieto y el gobernador Leonel Godoy. Cuéntanos esta parte de ahí, ¿quiénes son las gentes que están involucradas en este proyecto que realmente nos tiene a nosotros sacudidos y sorprendidos? Mira, en el acta constitutiva, que es de 2013, ha habido cambios. Ya ves que hacen diferentes cambios, se van incorporando empresas, van saliendo tal, y no todo se sube al registro público, ¿no? No todo siempre está ahí, pero nosotros, basándonos en el acta constitutiva, que es de 2013, tenemos que está Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo, que es familiar de la familia Scherer, de Julio Scherer, que es el excomisionado, el exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador. No tiene nada que ver el exconsejero jurídico, solamente como referencia es familiar. Lo que sí es que por separado de Central ADN tiene una empresa, Hugo Scherer, con el hijo del consejero jurídico, que también por ser hijo, bueno, tampoco implica al padre, pero tiene una empresa que es se llama Tenedora de Proyectos SADCB, que es de publicidad, porque Hugo Scherer, por lo que pudimos reportear, pues es publicista, asesor electoral, y trabajó en algunas películas con Felipe Casals, ¿no? Entonces está él, está también Mariana García Sosa,
de la que se sabe muy poco, porque además la mayoría de todos estos personajes tienen un perfil muy bajo en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, o sea, es difícil encontrar cosas de ellos. Y hay un empresario michoacano que se llama Alfonso Fabriciano Gómez Sáenz, que es de la familia Gómez, que tienen restaurantes, empresas de construcción, hoteles, empresas de construcción y otros negocios en Michoacán. Él está dentro del acta constitutiva, y muchas de las empresas incorporadas a Central ADN comparten comisario de la sociedad mercantil y apoderados legales con Central ADN. O sea, muchas empresas de este señor Alfonso Fabriciano, del empresario michoacano, comparten personajes que están con Central ADN, ¿no? Incluso hasta dirección fiscal en Michoacán. Después de ellos, pues también nos sorprendió encontrar, aunque fue después de que fue funcionario público, encontramos también a Díaz Castaños, que es el Héctor, a ver, espérame que lo busco aquí con el nombre, Héctor Marcos Díaz Santana Castaños, porque está un poco grande el nombre. Él fue el fiscal electoral para la contienda presidencial de 2018. Si se acuerdan, en ese tiempo destituyeron a Santiago Nieto en medio de la investigación por Odebrecht. Entonces entra Héctor Marcos Díaz Santana Castaños solo unos pocos meses, solo para la contienda presidencial, y ya se va. Después, ya hasta 2020, entra como socio de Central ADN con casi 2 millones de pesos y con una empresa a su nombre que se llama WeConnect ADN SADCB, que es una empresa que entre también todos sus objetos sociales tiene el resguardo de bases de datos genéticas. Según lo que vimos en una última asamblea en CIGER, en el Registro Público del Comercio, Héctor Marcos Díaz Santana Castaños dejó la sociedad mercantil hace unos meses, y su empresa, lo que tenía en Central ADN, fue traspasado a otra empresa cuya una de sus apoderadas es una persona de nombre Valentina Scherer. Y otro personaje es Diego Ulibarri Gómez, que es un veterinario especializado en caballos, y él tiene como una presencia. Él firmó algunos de los contratos con entidades públicas, con las fiscalías. Serían esos personajes, Ernesto. Sí, está como extraño. Un especialista en caballos, hay uno que inclusive ustedes relatan, exactamente, Diego Ulibarri, que es cónsul del Reino de España en Morelia. Él es Alfonso Fabriciano. Alfonso Fabriciano es el empresario, es un empresario. Ellos son hijos de un migrante español que llegó hace muchos años a Morelia, empezó a construir como un imperio así, súper empresario de todo, y empezó pues a heredar, y son o sea, en Michoacán los conocen mucho, ¿no? A los Gómez Sáenz, porque tienen negocios de todo tipo, sobre todo mucho de construcción ya, ¿no? Claro, más allá del currículum vitae de cada uno de estos personajes, lo cual también es extraño, esta familiaridad con el que fuera consejero jurídico de la presidencia y muy amigo del presidente López Obrador. A mí lo que me llama la atención, y no sé si alguna explicación que tengan ustedes, Wendy, ¿es legal que esta empresa tenga acceso a la base de datos genética que está bajo resguardo de la Fiscalía General de la República? ¿Cómo es posible que hubieran tenido acceso a ello? Si es que realmente lo tienen, o se trataría de un megafraude, no lo sé. ¿Pero esto es legal? ¿Se puede? Nosotros estuvimos consultando a diferentes especialistas, se lo preguntamos también a Encinas, al subsecretario de Derechos Humanos, que ahorita a las 12 va a dar su tercer informe. Encinas lo que nos dice es que eso tiene que revisarse. Él, por ejemplo, hay un convenio para el auditorio, si no ha leído el texto, o para invitarlo a leer el texto, hay una parte donde también en 2016, justo unos días antes, 4 días antes del contrato que tienen en Morelos,
Entran 3 computadoras Lenovo con mouse, o sea, eso nos llamó muchísimo la atención a Paula y a mí, ¿no? Con mouse, o sea, todo el equipo, o sea, para instalarse así llegaron, ¿no? De escritorio, computadoras de escritorio con mouse, monitor, todo. Llegaron y se instalaron al laboratorio de genética molecular, que es el laboratorio de genética pues más importante del país, porque ahí está el CODIS, que es este software que dona el FBI en 2009 y que empieza a operar en 2012 y que guarda la información genética, que es nuestra huella, ¿no?, de identidad molecular en la más importante en el país. Entonces llegan ahí, se instalan, es en un sábado, día inhábil, y solo aparece en la firma del contrato en ese tiempo la jefa de laboratorio de biología molecular, que se llama Marta Cela Valdés González, que también hablamos con ella. Cuando hablamos con ella, le preguntamos que por qué nadie más firma, no nos quiere responder mucho, pero lo que sí nos dice es, no, yo no quiero hablar de eso causó muchos problemas y además no funcionó. Y fue todo lo que dijo, ¿no? ¿Qué pasó con de qué trataba ese convenio? El convenio, entraron esas computadoras supuestamente porque Central ADN iba a correr su software al TADB, este software español, lo iba a correr en el laboratorio de genética, iban a hacer pruebas para ver cómo funcionaba ese software tan particular que podía hacer confrontas y búsquedas de otro tipo, pero pues los únicos datos con los que podría confrontar eran con los de la fiscal, con los del CODIS, ¿no? Entonces, cuando le preguntamos a la empresa, a Mariana García Sosa, en nombre de la empresa, si había tenido una base de datos, ella dijo que sí. Le dijimos que que si la tenía ahora, y dijo hoy ya no. Entonces le dijimos entonces sí, y ella dice sí. Y le dijimos, ¿y cómo la consiguió? Eso es confidencial, dice, porque es parte de la investigación que le están haciendo al primer comisionado nacional de búsqueda. Entonces, ¿es legal o es ilegal? Eso lo tiene que ver la autoridad, pero se supone, nosotros tuvimos acceso por transparencia también al acuerdo que firman el FBI y firman la PGR en 2009, y ahí dice muy claro que si se viola, o sea, que está protegida por la ley de datos personales. La ley de datos personales dice que una persona, o sea, tú, Ernesto, tú, Alberto, si te extraen ADN, tienes que saber a dónde va a ir a parar tu información. O sea, tú sabes que la tienes resguardada, a lo mejor se la diste a la Policía Científica, o se la diste a la FGR, o se la diste a la Comisión Nacional de Búsqueda. Se la puedes dar a quien se la puedas dar, pero tú tienes que saber después de eso, si alguien se la da a alguien más, tú tienes que firmar que tú sabes a dónde va esa información, porque es como es como si te piden tu huella dactilar, o si piden tu INE, tu CUR, lo que sea, que son datos pues así de confidenciales y de particulares. Entonces, no lo sabemos Paula y yo si es legal o ilegal. Creemos que podría ser ilegal, pero eso es lo que tienen que investigar las autoridades, ¿no? Y si está en un proceso de investigación, y ella misma dice, Mariana García Sosa, que es confidencial, pues creemos que pues todo apunta a que podría ser ilegal, ¿no? No, y además, revisando precisamente el texto que ustedes trabajaron, y que es algo que yo no sabía, ¿no? Es, pues, ¿quién supuestamente termina autorizando? Hay empresas que terminan autorizando esto, que es, bueno, uno, me escandaliza, por ejemplo, saber que pues, la señorita o señora Mariana García Sosa recorre la República Mexicana. O sea, no es de que tú vas y haces una solicitud, sino que ellos son los que están yendo, pues prácticamente ellas están yendo ahí de cacería, cosa que me parece pues tremenda y aberrante, particularmente cuando hablamos de madres y padres buscando a sus hijos e hijas desaparecidos. El otro dato también, y esto sería ya también para cerrar, es que en México quien avala es la entidad mexicana de acreditación. Esto me refiero a los laboratorios forenses, que es lo que ustedes están colocando ahí, aunque la más prestigiosa es la estadounidense National Accreditation Board, que ellos son quienes van dando también ese tipo de acreditaciones. Explícanos esa parte ahí, cómo funciona, Wendy. Ahí te va. Cualquier laboratorio forense
del mundo necesita una acreditación. Ahora, hay quien puede, y eso nos lo dijo algún especialista en nuestra investigación, no está dentro del texto, pero pues estas cosas que nosotros también teníamos que ir entendiendo para poder escribirla, ¿no? Hay quien tiene acreditación y pues la verdad es que puede hacer sus cosas sucias, o hay quien no puede tener acreditación y hace las cosas bien. Pero en México hay la ley de desaparición señala que los laboratorios tienen que tener una acreditación. La acreditación se le da a los laboratorios forenses y la certificación se le da a los peritos que van a hacer estas pruebas, ¿no? Esa es la diferencia, acreditación y certificación, por un lado. Ahora, esa acreditación que tienen los laboratorios la deben tener porque tienen que cumplir con una norma internacional de calidad, todas estas NOM, ¿no? Una NOM específica que es para hacer testeo, para hacer exámenes, muestras de extracción de ADN. Entonces, ahí en México, pues las hacen instituciones privadas. En México es la EMA, efectivamente, y en Estados Unidos casi a muchos laboratorios lo tienen con el ANAB, pero hay otras instituciones más, ¿no? Y en México, por ejemplo, que supuestamente deben de estar acreditadas en los laboratorios, solo están acreditadas, ya sea por la ANAB o por la EMA nacional, solo están Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y algunos pocos estados, que son, acá te los digo, son Ciudad de México, tiene la de la EMA, y luego está Hidalgo, Coahuila, Querétaro, Baja Sur, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Zacatecas. No tienen acreditación laboratorios forenses ni de Tamaulipas, ni de Guerrero, ni de Veracruz, ni de otros estados que concentran alto número de personas asesinadas y personas desaparecidas, ¿no? Ya, pues Wendy, te queremos agradecer mucho que nos hayas tomado la llamada. Gracias por este brillante trabajo y doloroso también en muchos sentidos, pero por lo que veo ahí, habrá que seguir jalando la hebra, pues ya agarraron un hilo ahí muy, muy importante y que tendrán que dar respuesta, me parece, pues varias personas y funcionarios públicos. Wendy, pues te queremos agradecer, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. No, hombre, gracias a ustedes, y pues yo lo que invito a la audiencia, colegas que pudieran estar viendo, a ustedes también, que jalemos la hebra entre todos, ¿no? Que agarremos y que no soltemos estos temas que tienen que ver con la rendición de cuentas en el tema de desaparecidos, que además de acompañarlos, de hablar con ellos y demás, tenemos que ver qué se está haciendo con este dinero y tenemos que ver qué se hace con todo el tema de función pública, ¿no? Pues sí, ahí está, sí, exactamente, hay que empujar todos para pues, evitar este tipo de situaciones tan extrañas como las que documentan ustedes en este magnífico reportaje tuyo, Wendy Selene Pérez, y de Paula Mónica Felipe, que se llama Traficantes de ADN, se publica en pie de página, échenle una mirada por favor, y fue un reportaje que se hizo con el apoyo del proyecto piloto de periodismo de investigación de la UNESCO, con la edición de Francisco Sandoval y Guillermo Sánchez Cervantes. ¿Por qué mencionar tantos nombres? Porque es tan bueno el trabajo que bien vale la pena que todos se lleven el crédito y que se sepa quién trabajó y colaboró en esta magnífica pieza de periodismo de investigación, Wendy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la colaboración del periodista Luis Brito, que fue muchos años en Reforma y después estuvo en Xinhua, fue lo último que hizo, un reportero con amplia experiencia en seguridad. Les agradezco muchísimo, Ernesto, Alberto, y a pie de página siempre por ser casa. Gracias, Wendy. Un fuerte abrazo.